Encomendarnos a Dios en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el regalo de esta jornada, gracias por este día tan especial para nuestra patria y para nuestra nación. Gracias por los héroes que nos dieron patria y soberanía. Gracias porque en esta historia de libertad también contribuyó la Iglesia con ministros sagrados. Cada quien tiene un juicio sobre la historia. Tú eres quien mejor conoce la historia verdadera, no la historia de los libros, ni la historia de un grupo, sino la historia real. En esa historia real sabemos, Señor, que la Iglesia, lo mismo en ocasiones ha sido cómplice de situaciones no agradables, pero dentro de las filas de la Iglesia ha habido personas que se comprometieron con la nación, teniendo esperanzas de una vida eterna, supieron ofrecer también su vida en el tiempo. Te pedimos, Señor, que como iglesia no seamos apáticos, indiferentes, que no seamos insensibles ante lo que sucede en nuestra patria. Bien, continuamos en este día de la fiesta de la Virgen de los Dolores. Les comparto dos imágenes de la Dolorosa o de la Piedad, digamos, dos escenas o dos pinturas de dos artistas sobre el acontecimiento del dolor de Jesús y también del dolor de Nuestra Señora. El dolor físico real de Cristo y el dolor moral, pero también real del corazón maternal de la Virgen María. El lado izquierdo, viendo la diapositiva, tú ves una Dolorosa, quizá como muchas de los artistas, una Dolorosa desfallecida, desmayada, o sea, en el impacto de lo que el Viernes Santo acontece, y es muy real. Algunos pintores, sobre todo románticos, han querido escenificar a una Virgen María caída, impactada. Sin duda esos artistas han querido manifestar lo real, lo desgarrador, lo injusto de lo que aconteció el Viernes Santo. Pero junto con esa imagen de la piedad, de los Virgen de los Dolores, del lado izquierdo te comparto esta que está al lado derecho, de un rostro más apacible, de la Virgen María, un Señor descendido de la cruz, en sus, digamos, puesto en las manos de la Virgen. Escogí yo esta imagen porque un segundo, perdón. Porque pues me llamó mucho la atención, sobre todo ese rostro compungido del angelito de arriba. Parece un niño, claro, la inocencia de los niños en los seres celestiales, pero ese rostro de un niño llorando ante la escena de lo que tiene Nuestra Señora en sus manos, del escenario del dolor que ella tiene en sus manos. Bien, vamos al texto del Evangelio del día de hoy para poder ubicarlo. Es el Evangelio de San Juan, capítulo 19, del versículo 25 al 27. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya en la mañana les compartí ese himno del Stabat Mater, que refiere a esto que el San Juan nos comparte. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Ahí estaba su madre, Stabat Mater.
Vamos a recuperar adelante las 7 palabras en la cruz y orientar, digamos, el contenido de salvación que nos ofrece. Las 7 palabras en la cruz que predicamos el Viernes Santo, que se hacen y he hecho muchas reflexiones sobre ellas, eh, son 3 que le pertenecen al evangelista San Lucas, vienen en color azul. 3 que le corresponden al evangelista San Juan, son las que están en color un poquito moradito. Y solamente una, la de en medio, la cuarta palabra que le pertenece a San Mateo y le pertenece a San Marcos, está en un color cafecito. Esas son las 7 palabras, como las meditamos, como la iglesia las ha reconstruido, tratando de llevar el orden lógico del primer momento en que el Señor ya está en la cruz, pidiendo perdón para los que no saben lo que hacen, hasta el momento final de la cruz, donde se ponen las manos del Padre. Quisiera brevemente hacer una referencia a las 3 palabras que le pertenecen a San Lucas, que son las que están en color azul. La primera, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La segunda, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la séptima, la conclusiva, que dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas 3 palabras, de las 7 que tenemos en la piedad para meditar el Viernes Santo, las 3 palabras que le pertenecen a San Lucas tienen un elemento común. Tú puedes identificarla. El elemento común que tiene la primera, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La segunda, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la séptima, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Son palabras, vamos a llamarle así, de perdón, de paz, de misericordia. Son palabras de una, eh, digamos, magnanimidad. O sea, hablar de magnánimo es alguien que tiene un alma grande, magnánimo. Pero esa magnanimidad que tiene el Hijo de Dios, un alma tan grande, digamos, afectos tan trascendentes, emociones que Él subordina al amor que nos tiene. Y las 3 palabras hablan de la misericordia, de la mansedumbre que tiene Cristo. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira, digamos, esa compostura, ese control, ese dominio de sí mismo. Y la séptima, cuando ya concluye todo en labios de Jesús, en lo que nos refiere San Lucas, una palabra armonizada, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, Abba, Abba, Abba. Bien, son las 3 palabras de San Lucas. Pero vamos a las 3 palabras que son de San Juan. Las 3 palabras de San Juan tienen otro elemento en común. Las 3 de San Lucas en color azul tienen el elemento común de la compasión, de la misericordia, la mansedumbre de Dios. Estas 3 palabras que están en color moradito, que ahí vienen el capítulo y los versículos del Evangelio de San Juan, tienen un elemento en común. De acuerdo a los especialistas en el texto bíblico, dicen que esas 3 palabras de San Juan tienen presente lo que en la mente de alguien que agoniza está en ese momento preocupándole o ocupándole. Lo primero, la tercera palabra, alguien está por emprender el camino, está preocupado por quién se va a quedar. En este caso, claro, lo que hoy nos presenta el Evangelio, su Madre Santísima. Dicen los especialistas, Jesús está concluyendo y en esa conclusión sus necesidades. Y una necesidad, incluso antes de lo que siente su cuerpo, es lo que siente su corazón, su mamá, con quién se va a quedar. Y ya después de que su corazón se satisface, ahora sí viene la quinta palabra, su cuerpo le está pidiendo agua. Tengo sed, o sea, está concluyendo la vida. Y finalmente la sexta palabra, que es la tercera palabra de San Lucas, es una palabra donde haces revisión de lo que ha sucedido, volteas a tu entorno
y te das cuenta de que pues, lo que se ha hecho, de que estás en paz, tranquilo, y esa palabra, consumatum est, todo está consumado, habla, digamos, de alguien que concluye, ya dejó a su madre en buenas manos, ya pidió algo de beber, porque estaba reseca sus labios, su gargantita de nuestro Señor, y bueno, así es como estudian los especialistas. No dejo de hacer una referencia a la cuarta palabra en la cruz, que es la única que tienen Mateo y Marcos, y solamente ellos lo tienen, que es el Salmo 22, que ya hemos compartido, Elohim, Elohim lema sabactani, Eli, Eli, dependiendo Marcos o dependiendo Mateo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo te he referido que este Salmo 22 es el Salmo de los pobres, y el Señor lo está rezando en el momento de su agonía. Pero también, bueno, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, diríamos, es el Salmo 30. Si tú quieres leer el Salmo 30, pues te encontrarás con esta expresión hermosa de Lucas 23:46. Pero bueno, hasta ahí, digamos, un breve análisis sobre estas 7 palabras y nos focalizamos entonces a la tercera palabra, que es la que nos presenta el Evangelio del día de hoy, Juan 19:26 al 27. Y bueno, adelante. Esta palabra se expresa en un ambiente que tenemos que diferir con la primera imagen de la primera diapositiva, donde está nuestra madre desfallecida, prácticamente acostada en el suelo, y algunos la ponen en los brazos de San Juan, ahí desmayadita Nuestra Señora. Y digamos, aquí hace falta ubicar cómo Jesús se mantiene firme, pero también Santa María se mantiene firme. Solo una alusión, porque ya ubicas ahora con el recorrido que hicimos, que es la tercera palabra dentro de las que tú y yo meditamos el Viernes Santo. La primera palabra, que pertenece a San Lucas, dice, Padre, perdónenles porque no saben lo que hacen, Lucas 23:34. Y es una primera palabra en labios del Señor que expresan perdón. La segunda, que es el versículo 43 del capítulo 23 de San Lucas, aparte de perdonar a los hombres, el Señor abre las puertas de la gloria a un ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y vemos cómo estas dos primeras palabras hablan del perdón. Y bueno, y ubicamos que el Señor está preocupando de los hombres, del ladrón arrepentido, y podría uno preguntarse si no es tiempo de que piense un poquito en él, de que deje de pensar en los demás, y pues en realidad no deja de pensar en los demás, porque después de perdonarlos a todos, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, después de abrir la puerta al buen ladrón, no estarás conmigo en el paraíso, falta dar un regalo que puedo decir es el mejor regalo que Él quiere dar a la humanidad. Aquel al que se le ha despojado de todo, el que está desnudo sobre la cruz, sin embargo, posee un gran tesoro todavía por compartirnos, una mamá. Y entonces se dispone a entregarla. Por eso te decía, retomamos el texto del Evangelio, y dice el Evangelio, estaban junto a la cruz. Sí, ese estar habla de algo que contempla el rostro del Señor. Jesús viendo a su madre junto a ella, al discípulo amado, pero el verbo estar, pues no es tan solo mantenerse en pie, sino mantenerse firme. Stabat Mater habla de María que se mantiene firme, no está desfallecida. ¿En qué piensan los artistas cuando de pronto la pintan desmayada? Entonces ella se mantiene firme. Por eso adelante hablamos de alguien que se mantiene entera, íntegra. Oye, Padre, y no pudo haber tenido, pues es un corazón humano, o sea, sabemos las altas cualidades que tiene y la queremos mucho, pero oye, pues es normal que a qué madre no le descorazona ver el dolor de su hijo, o sea, qué madre, o sea, de pronto no se quiebra ante, como ha dicho,
O sea que cuando alguien recibe la maternidad, recibe un doble regalo. El primer regalo, el amor fecundo, la herencia que es su herencia, pero el segundo regalo es un afecto que la persona ahora conoce, sobre todo donde quisiera que algo le doliera a ella antes que le duela a él, que algo le pase a ella, que le pase a él, pasar hambre ella antes que la pase él, enfermarse ella antes que se enferme él. Sí, sí, o sea, todo esto es real. Digamos, María pudo haber tenido momentos difíciles y sin duda el apóstol San Juan, que es el discípulo amado, pues debió haberla contenido en sus brazos, no una, sino varias veces. Pero lo que dice el Evangelio y no el padre Rogelio, lo que dice el Evangelio de San Juan es, junto a la cruz estaba su madre. O sea, se mantenía en pie su madre, desgarrada sin duda por el dolor, pero ahí estaba ella. Y estaba ahí ella por varias razones que hay que explicar y que hay que profundizar. En realidad, se le va a encargar una gran misión y el hijo está por darle la herencia más insospechada, o mejor dicho, darnos a nosotros la herencia más insospechada. Porque aquí hay que recuperar, digamos que prácticamente desde que fue el nacimiento en Belén, Nuestra Señora, si acaso en las bodas de Caná, la hace y la alusión que se hace que le buscaban de su familia, pero prácticamente pasó al silencio, al anonimato, a la discreción. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué si después de tantos momentos en que se ha mantenido ella al margen, por qué ahora es conducida ahí? Digamos, humanamente, os estamos refiriendo, pues lo que se cumple de lo que había dicho Simeón, a ti una espada te atravesará el alma, pero hasta cierto punto, pues es cruel para ella, pero es cruel para él. Pero San Juan, que estaba ahí y que concluye su evangelio diciendo muchas cosas más sucedieron entre nosotros que si las escribiéramos ni todos los libros del mundo cabría lo que Jesús hizo. O sea, Juan, que estaba ahí presente y dice que él da testimonio, pues no puede borrar de la historia lo que ha sucedido. Pues la figura, la presencia de María eh, encierra dos elementos. Esa dulzura que nos genera el afecto de una mamá, pero el dolor que se mezcla con la dulzura ante la escena de la injusticia. Digamos que durante prácticamente desde que inició el Señor su vida pública, en el primer milagro que realiza en Caná, hasta lo que es el Viernes Santo, ha mantenido a María lejos de su vida, pero ahora la quiere ir en el tiempo del dolor. Y esa presencia tiene un sentido mayor de solo que lo acompañe. De la discreción, del silencio a la escena. La siguiente, por favor. Y la razón teológica que está para esta llamada tiene un sentido, digamos, de introducir a María en el corazón del drama de la redención. Y entonces San Juan hace alusión al pequeño grupo que estaba ahí. Dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Es el grupito pequeño, grupito minúsculo que se encuentra ahí junto a Jesús. Y ese pequeño grupo al pie de la cruz, esa iglesia naciente, estaba ahí mucho más que por razones solamente de afecto y de sentimientos. Estaba unida a Jesús, pero no solo por el dolor, en lo que ellos experimentaban, por lo que él estaba viviendo, sino también por una misión. Y en esta iglesia, pues María tendrá un puesto único, lo mismo que lo tiene en la historia de la salvación. Digamos que hasta ese momento su lugar estaba un poco en la oscuridad, en la penumbra, pero en la cruz se va a iluminar el lugar que tiene ella. Por eso aquella que se mantuvo al margen hoy es atraída. Incluso hay una alusión a aquello que le había dicho Jesús, de que todavía no llegara su hora, o sea, de que todavía no era el momento. Bueno, cuando llega la hora,
a la que hacía alusión Jesús en Juan capítulo 2, versículo 1 al 11, cuando le dice, mujer, todavía no llega mi hora. Bueno, pues ahora sí llegó la hora. Y es el momento en que María entra porque tiene un papel con pleno derecho en lo que va a ser la obra de la redención. ¿Cuál es ese, digamos, cuál es esa misión? Adelante. La misión es que ella sea madre, pero ya lo era, padre. Sí, o sea, fue la misión del origen de la historia de salvación o de la plenitud de la historia de la salvación, ser mamá del verbo encarnado, pero ahora el hijo le quiere dar pues un oficio parecido al que tuvo en Belén o en la encarnación de Nazaret. Ahora en el Gólgota hay otra encarnación. Por eso quisiera ver cómo esta tercera palabra es una doble palabra. Ya veíamos el recorrido. Primera palabra, Padre, perdónalas porque no saben lo que hacen, San Lucas. Segunda, hoy estarás conmigo en el paraíso, San Lucas. Tercera, esta palabra de madre, ahí a tu hijo, ahí tienes a tu madre. La cuarta, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La quinta, tengo sed. La sexta, todo está cumplido. La séptima, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero esta tercera palabra tiene una referencia a la Virgen María y otra referencia a San Juan. Entonces, en la cruz, Jesús hizo más que preocuparse del futuro de Nuestra Señora. Porque, digamos, pierde un hijo, pues basta que diga, ahí tienes a tu hijo. Ya. O sea, yo sé que nunca va a ser igual. Esto no es lo que dice Rogelio, sino lo que dice el Evangelio. Pero perdiste un hijo, bueno, aquí está un hijo, mamá. Me voy yo, pero bueno, aquí está Juan y con Juan están todos. Pero aquí, digamos, más allá de ofrecerle un hijo a la Virgen María, a Juan es al que le quiere ofrecer una mamá. Y lo interesante es que ahí estaba la mamá de Juan. De ahí que aquí viene la razón importante del por qué están ahí juntos. María se quedaba sin hijos, se le da uno nuevo, pero ¿por qué elea ahí a tu madre? Juan tenía una mamá. ¿Para qué darle una nueva? Porque es una maternidad distinta. Porque, digamos, Juan ya tenía una mamá biológica, pero hacía falta una mamá en la gracia, una mamá espiritual, una maternidad distinta. Y recordemos que Juan, al final de cuentas, es reconocido como el discípulo amado. Y qué bueno que a partir del capítulo 13 de San Juan ya no se habla de Juan, sino del discípulo amado. Porque tú y yo también somos el discípulo amado de Jesús. En el discípulo amado en Juan está toda la humanidad representada y concretamente la iglesia naciente. Por eso vamos concluyendo nuestra meditación. Es a esta iglesia y a esta humanidad, adelante Fer, a quienes nos da una madre espiritual. Y esa es la gran tarea que encomienda María. Reitero, o sea, no tan solo le da un hijo a ella, ahí a tu hijo, sino a Juan y a todos nos da una mamá, ahí a tu madre. Y lo interesante es cómo concluye el Evangelio. Desde ese momento el discípulo la recibió en su hogar. O sea, y yo reitero, esa es la labor del discípulo del Señor, recibir a María en nuestra casa, recibirla. Ella es nuestra familia, ella es nuestra madre. Es la gran tarea que le encomienda a María, te decía, una segunda anunciación. Hacía 30 o 33 años, un ángel le había invitado a María, le había anunciado que Dios iba a cubrirla con su sombra, que Dios iba a fecundar su seno purísimo. Ahora hay una segunda anunciación que ya no es el arcángel Gabriel, sino su propio hijo. Y si el ángel Gabriel había anunciado la encarnación del Hijo de Dios, ahora la tarea es más complicada. Recibir como hijos de su alma a quienes han seguido al primogénito. Y ella acepta. Hacía 30 o 33 años había dicho, hágase. Y ahora lo acepta en el silencio. Es más, lo acepta con una expresión bíblica hermosa. Dice,
y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. María aceptó, dio su sí. De ahí que esta escena del Viernes Santo, que sin duda tenía un olor penetrante a sangre, de pronto la sangre del Calvario comienza a tener un olor aparte, a recién nacido. De ahí que podemos decir que asistimos a una agonía, pero también a un parto. Digamos que hay tanto olor a maternidad, hay tanto olor a nacimiento en torno al Gólgota. La sangre que huele es la del dolor de Cristo, pero esa sangre también implica que por fin el hombre recibe también un regalo magnífico, ser hijo de aquella que es la madre de Cristo. Pidamos pues a Nuestra Señora que interceda por quienes también somos sus hijos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.